Las iniciaciones de misterios mayores. A las iniciaciones menores puede llegarse sin el auxilio de las polaridades opuestas, es decir, realizando la transmutación unipolar, viviendo únicamente los valores de la muerte, el amor, la libertad y la sabiduría. En cambio, las realizaciones mayores, las reales iniciaciones mayores, no podrían ser jamás alcanzadas por quienes carecen de su esposo sacerdote o esposa sacerdotisa. Las iniciaciones de misterios mayores solo están reservadas para aquellos que viven la transmutación real de la simiente divina con el sistema integral. Estas ígneas iniciaciones solo se las consigue con el trabajo intenso en la novena esfera, en el sexo, en la piedra cúbica de Yesod y con las aguas de la vida. Las iniciaciones de misterios mayores solo están reservadas para quienes trabajan con el arcano solar, con el Maituna. No hay iniciaciones de misterios mayores si no se vive intensa y profundamente con el gran arcano. La iniciación auténtica, la iniciación realmente blanca, es sexual 100%. Todo el secreto para llegar a ser un iniciado en la logia blanca radica en la unión sexual, en la íntima comunión sexual del varón y de la varona. Toda la técnica se reduce a retirarse mucho antes del espasmo, para así evitar la eyaculación del semen y la pérdida del ens seminis en el orgasmo. El falo y la vulva son los preciados instrumentos con los cuales escalamos la empinada montaña de la iniciación. Todo lo que no sea por el gran arcano implica perder el tiempo. Soñar. Vivir ilusiones. La única realidad existente es el sexo. El sexo, muy bien utilizado, sabiamente manejado, trabajando con el gran arcano, nos conduce a las iniciaciones de misterios mayores. Las iniciaciones mayores son las que nos proporcionan la dicha inefable de llegar al Buda, al Cristo, al Padre, quien mora en secreto. El transmutar la simiente divina no es iniciarse, no es obtener una sublime iniciación. El trabajo de transmutación integral, la obra ígnea que se realiza con las prácticas del arcano real, nos lleva a la iniciación, pero no es la iniciación. Con la transmutación constante del ens seminis, vamos acumulando ingentes cantidades de átomos crísticos, que circulan por los nadis y y pingala, nutriendo todos y cada uno de los chakras, de nuestros cuerpos internos, y otorgándonos ciertas percepciones suprasensibles, de la realidad objetiva, correspondiente a las dimensiones superiores del espacio. A medida que las transmutaciones se suceden y se realizan conforme a las indicaciones dadas, conforme el trabajo íntimo con el arcano real, o arcano solar, o arcano A, Z, F, o gran arcano, o careza, o maituna se va realizando. Y cuando todas nuestras acciones van siendo medidas y controladas, evitando así manifestaciones de ego, frenando sus impulsos bestiales, viviendo el amor hacia nosotros mismos, hacia nuestros enemigos, amigos, parientes, familia, en suma la humanidad en general. Conforme vamos haciendo la voluntad del Padre y esforzándonos por el despertar de nuestra conciencia, las ígneas y maravillosas serpiente de Ida y Pingala van acercando sus colas, atraídas por la polaridad maravillosa de las energías sexuales transmutadas. Ida es negativo y Pingala es positivo. Cuando las dos polaridades hacen su magnífico y estrecho contacto, cuando las dos serpientes juntan sus divinas colas, se produce un magnífico resplandor, semejante al de 1000 soles juntos. Los vapores energéticos plenos de energía sexual transmutada, los átomos solares y lunares hacen contacto, y producen el despertar de la divina serpiente, de la bendita Madre Kundalini, logrando así el advenimiento del fuego sagrado. Kundalini se agita, despierta de su letargo milenario y empieza a erguirse victoriosa, buscando su ascenso por el canal medular, por el Brahmanadi.
y que no tiene por el momento su compañero o compañera, se preparan para ese trabajo formidable con el valor de la vida que se vive con el arcano solar. Esa preparación de la transmutación sexual unipolar es altamente dignificante y positiva, pero es solamente preparación. Preparación simplemente. La vida verdaderamente empieza a nacer en uno, porque uno así lo quiere transmutar una energía sexual, pero en forma bipolar, con el arcano solar, o sea, con esa unión sexual íntima, con esa conexión amorosa entre un varón y una varona, unión sexual en la que no haya pérdida de la sustancia seminal, que no haya pérdida de enseres. Ese arcano solar es lo que nos conduce a la vida. Todo tiene su origen en el sexo. Los malignos, los demonios, los ángeles y los dioses y los mundos tienen su origen en el sexo. Nadie ha nacido excluyendo el sexo. Un simple insecto, insignificante del bosque, del monte o del valle, ha nacido gracias a una fórmula sexual, gracias a un espermatozoide y un óvulo. Las plantas, de la misma manera, las piedras y los elementos, gracias al sexo. Y ese nacimiento de vida superior que aspiramos los de la Rosa Cruz se consigue también gracias al sexo. No hay otra forma de nacer, de tener vida, si no es con el sexo. Y esa vida superior a la que hacemos referencia solo se la consigue viviendo la castidad real, el arcano solar, mediante esa comunión íntima entre el hombre y una mujer, comunión sexual en la que no existe pérdida seminal. Ese proceso de transmutación que se efectúa entre el varón y la varona lleva a engendrar esos cuerpos necesarios para la manifestación del alma, necesarios para encarnar el Cristo. Si queremos tener vida realmente, tenemos que aprender a manejar nuestra energía sexual. Tenemos que saber utilizarla sabiamente. No hay otra forma de tener vida. Alguien podrá objetar y decir: los organismos secretan constantemente sustancias que van a parar a eso que es el semen de los varones. El semen es decir, sustancias, el ser generatriz. Y si es que no se le da un cauce o un uso legal, formal y natural, puede producir muchos daños al organismo. Así como existen canales por donde la energía sexual se vierte hacia el exterior mediante el placer, o sea, la fornicación, existen también canales por donde circula la energía sexual hacia el interior y hacia arriba. Esos canales están ampliamente simbolizados en el caduceo de Mercurio. Y también pueden ver ustedes ese simbolismo acá, en el escudo de la Rosa Cruz. Esas dos serpientes que están rodeando a la cruz, la serpiente blanca y la serpiente negra. Las serpientes corresponden a los polos positivo y negativo de la energía sexual. Positivo y negativo con exclusión de cualquier significación de malignidad o de bondad. Los cables de la electricidad están porque en su contacto luz no son ningún bueno ni malo, son simplemente elementos necesarios para conseguir un efecto. Esas dos serpientes simbólicas se presentan a dos canales semifísicos y semietéricos que se encuentran buscando la columna vertebral de toda criatura humana. Con la transmutación sexual, la energía sexual asciende por esos dos cordones y llega hasta el cáliz, o sea, hasta el cerebro. De esa manera se produce y se realiza la transmutación sexual y la energía sexual transmutada ya en energía completamente crística, sutil, finísima, circula hacia adentro y hacia arriba por ese par de cordones ganglionales. Esos
cordones o canales, que son conocidos en el Evangelio cristiano como los dos testigos del Apocalipsis. En el Oriente, en la India, los yogis denominan a esos canales como Ida y Gala. Con la transmutación sexual, esos canales poco a poco se van pintando y se juntan precisamente cerca del lugar de origen. Estos canales nacen a la altura del coxis, propiamente en una región denominada Kanda por los orientales. Cuando Aurora descubrió las extremidades de las serpientes o de las colas de las serpientes, entonces se produce eso que se denomina en Oriente el despertar de Kundalini. Y lo que se enseña en el Evangelio cristiano, se produce el advenimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo o Kundalini son lo mismo, simplemente varían en cuanto a expresión se refiere, formas de expresión. Con el despertar de Kundalini, empezamos a vivir realmente ese magnífico valor de la vida. Empezamos a hacer la voluntad del Padre, que mora en secreto. Empezamos realmente a cristificarnos. Cuando se despierta Kundalini, uno recibe ese alto honor de haber ingresado al gran colegio de iniciados como un iniciado más. Un iniciado del fuego. Y con el ascenso de la serpiente de Kundalini, el ascenso de la serpiente que Moisés levantó en el desierto y sobre su propia vara, eso también es muy simbólico, conseguimos la maestría, precisamente cuando Kundalini ha llegado al corazón. Ese ascenso se realiza en diferentes cuerpos, en el cuerpo físico, vital, astral, mental y causal. Y luego tiene que realizarse semejante ascenso en el cuerpo público y en el cuerpo átomo. De esta manera se conquistan 7 grados de poder del fuego, o sea, 7 iniciaciones, 7 magisterios. De esta manera es como podemos convertirnos realmente en auténticos hombres, en verdaderos dioses,